capítulo de hoy. Muy bien. Vamos a ver el tema acerca de resolución de triángulos rectángulos, para lo cual yo tengo un pequeño concepto. ¿Sí? Por favor, a ver, Solórzano, ¿estás ahí? Ayúdame con el concepto de la resolución de triángulos rectángulos. ¿Estás ahí? A ver, Santiago, ayúdame por favor con el concepto. ¿Qué es una resolución de triángulos rectángulos? A ver, resolver un triángulo consiste en calcular 6 elementos, los 3 lados y los 3 ángulos. Para ello necesitamos conocer 3 de estos 6 elementos y uno de los datos por lo menos a un lado. Si el triángulo es rectángulo, un ángulo es 90 grados. Basta conocer 2 de sus elementos, uno de los cuales debe ser su lado. Listo, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, como podemos deducir, ¿no? Aquí en el concepto, tenemos que calcular las seis partes que componen, ¿no? Un triángulo rectángulo. ¿Sí? 6 partes. ¿Cuáles son las partes? Serían el cateto, ¿no? Cateto 1, que tengo un dato. El cateto, que no tengo dato. ¿Sí? La hipotenusa, que tengo dato. ¿Sí? Y el ángulo, que no tengo dato. Y el ángulo, que no tengo dato. Y tampoco este ángulo, que no tengo dato. ¿Sí? El objetivo de la resolución de un triángulo rectángulo es hallar todos los datos que ya están mencionados ahí. ¿Sí? Así que para ese motivo vamos a hacer el siguiente proceso. ¿Sí? Bien, en este triángulo rectángulo tengo dos valores, simplemente eliminamos. Tengo que usar los datos y tengo que buscar el cateto centro. ¿No? Y para eso tenemos que ubicar. Dicen que lo No había se le interpretado. escucha bien, dicen. Ahí me escuchan, señores. Sí, dicen. La señal el día de hoy, no sé qué pasó en internet. No se preocupe. También depende de clases que me fue la señal. Ahí sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, ya. Ahí sí. Perfecto. ¡Allá! Muy bien, listos. Entonces, en esta parte, aquí podemos nosotros empezar, ¿no? A resolver las partes. Muy bien, primero analizamos qué es lo que me falta, ¿no? Vamos a dar valores, ¿sí? Valores. Primero, en el cual, miren aquí, voy a dar un valor. Puedo llamarle A o B. ¿Cómo le llamo aquí? Denme ustedes sugerencias. A o B. ¿Cómo le bautizamos aquí? ¿Le pongo A o B? Cualquiera es válido. Ya, listo, vamos con A. Listo. A este cateto le damos un valor de A, ¿no es cierto? De eso no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, eso es un cateto, ¿no? Entonces vamos a ubicar aquí el cateto B. ¿Sí? B, y le pongo así porque yo no sé el valor de B. Entonces, miren, empiezo dando valores a cada uno, ¿no? Puedo ponerle A o B o A, no hay ningún problema, ¿no? Los catetos no hay ningún problema. Entonces, la hipotenusa toma como referencia el 12, ¿no es cierto? Si C es igual a 12 centímetros, ¿sí? Entonces, prácticamente sería la hipotenusa aquí. Miren, el primer paso que hacemos es dar valores, ¿no? A cada parte, ¿sí? Vamos a aplicarle un poco de zoom que sea mejor. Listos, miren acá. Miren, entonces, ahora sí vamos a ubicar los ángulos, ¿sí? Los ángulos. Miren, como tengo aquí el ángulo, el lado B, este va a ser para mí entonces el ángulo B, ¿sí? El ángulo B. Como tengo aquí A, este va a ser entonces el ángulo A, ¿sí? Miren, el ángulo A. Y este ángulo de aquí, automáticamente, tenemos valor. ¿Cuánto mide este ángulo? 90 grados. Correcto. Un ángulo recto siempre mide 90 grados. Perfecto, mire. Sí, 90 grados. Entonces usted puede ver ahí que ya tenemos valores, ¿no? Para poder empezar a resolver el triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, para esta parte, primero, lo que vamos a hacer, analizamos bien y vamos a buscar los valores en base a un ángulo. Usted puede escoger cualquier ángulo, ¿sí? A ver, díganme ustedes, ¿qué ángulo empezamos resolviendo? ¿El A o B? El B, perfecto. Muy bien. Vamos a ubicar el ángulo B, ¿sí? Entonces, mira acá. Trabajamos, aquí señalo, ¿no? Voy a trabajar con el ángulo B. Voy a señalar aquí para que usted sepa que estoy trabajando con el ángulo B, ¿sí? En base a este ángulo vamos a trabajar el día de hoy. Perfecto, entonces mira acá. Entonces yo lo que tengo que buscar es el cateto y el valor de los ángulos. Es lo que tengo que buscar. Porque aquí, miren, me dice que debo de tener 6 elementos, los cuales son los 3 lados y los 3 ángulos. Eso me pide que tengo que encontrar, ¿no?
Entonces, en base al ángulo B, voy a probar, ¿no? Vamos probando con ustedes. Sí, voy a aplicar el seno, sí, el seno del ángulo A, ¿sí? Vamos a ver el seno del ángulo A, que es igual. Muy bien, el seno del ángulo, perdón, estamos trabajando en base al ángulo B, ¿sí? Lo siento, aquí me equivoqué. Entonces vamos a trabajar en base al ángulo B, ¿no? El seno del ángulo B. Ojo en esto, ¿no? Pónganme atención aquí. Esto es igual. A ver, el seno del ángulo B, ¿a qué es igual? ¿Qué me Al dicen? cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Ya, perfecto, vamos a poner aquí, ¿ya? Sí, vamos a poner aquí. El seno, sí, del ángulo B es igual. Listo, recordemos aquí, ¿no? ¿Me repites, por favor, a qué es igual el seno? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Perfecto, muy bien. Cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Ese es el valor del seno, ¿no? Porque estamos trabajando en base al ángulo B, ¿sí? Tomen en cuenta esa parte, por favor, ¿no? Para poder estar claros en eso y poder trabajar de esa mejor manera. Listo, entonces mira acá. El seno del ángulo B, ¿sí? Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a ver. ¿Cuál será el cateto opuesto del ángulo B? ¿Cuál será el opuesto? Correcto, miren, será B, ¿no es cierto? Ese es el opuesto. Entonces vamos con los valores. Entonces digo aquí el seno, ¿sí? El seno del ángulo B, ¿sí? Ponemos aquí el seno del ángulo B. Es igual. El cateto opuesto corresponde a la B, ¿no es cierto? Que yo no tengo valor, ¿sí? No tengo valor. Sobre. ¿La hipotenusa a qué corresponde? A la C, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí tengo yo una razón conformada. El seno del ángulo B corresponde al cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa sería B sobre C. Y muy bien, aquí miren, si reemplazo valores, ¿sí? Reemplazo valores. El seno del ángulo B, ¿sí? Del ángulo B es igual. ¿Tengo el valor de B? No tengo, ¿no es cierto? No tengo valor de B. ¿Y cuánto vale C? C vale 12. Entonces miren, en este caso, la función seno no podemos aplicar. ¿Por qué no puedo aplicar la función seno? Mira acá. Porque miren, tengo dos valores desconocidos. ¿Sí? No sé el ángulo B, ni tampoco conozco el lado B. Entonces, por ese motivo, la función seno no puedo aplicar aquí del ángulo B. Díganme en otra función que puedo aplicar, una función principal. ¿Qué aplicamos? Díganme ustedes, ¿qué función aplico? Para ver si es que podemos resolver. Recuerden que tengo el seno, coseno y tangente. ¿Cuál aplico? Coseno. Ya, listo, vamos al coseno. Muy bien, vamos aquí al coseno del ángulo B. ¿Cuál es la definición del coseno? Cateto, Cateto adyacente ¿ya? sobre hipotenusa. Perfecto, sobre hipotenusa, muy bien. Listo, entonces vamos a pasar valores aquí, ¿sí? En el cual tengo. Entonces, miren, aquí sería el coseno, ¿sí? El coseno del ángulo B, ¿sí? Es igual. Tengo un valor a ver, primero analicemos, ¿no? ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo B? ¿Cuál será? La. Correcto, porque está topando, ¿no? El adyacente es lo que está topando al ángulo, ¿no? Es decir, sería A, ¿no es cierto? Perfecto. A sobre la hipotenusa sería C. Vamos con los valores, ¿no? Entonces digo aquí el coseno, ¿sí? El coseno del ángulo B, ¿sí? Esto es igual. ¿Cuánto vale A? 9. Correcto, aquí sí tengo valor, miren. Entonces el coseno sí puedo aplicarle. Sobre, ¿cuánto vale C? 2. Ya, perfecto. Entonces, sería aquí 9, ¿sí? Sería aquí 9 dividido para 12. Listo, miren acá. Entonces aquí, resolvemos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 9 dividido para 12?
¿Cuánto será 9 dividido para 12? ¿Cuánto me queda 9 dividido para 12? A 0, listo. 0,75. Muy bien. Sí, muy bien. Listo. Entonces aquí, miren, para encontrar un ángulo a este valor de aquí, sí, a este valor de aquí, obligatoriamente debemos hacerlo con calculadora científica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a este valor de aquí, usted dice que debe sacar el coseno del ángulo B. Usted va a sacar la función inversa del coseno. Es decir, mire, si usted tiene la calculadora a la mano, va a estar una parte que le diga sí, un botón que le diga no, es shift. Esa parte, un botón en amarillo que le diga es shift. ¿Sí encontraron? En la parte amarilla. Un botón amarillo, ¿no? ¿Sí encontraron ese botón? Los que tengan calculadora científica, ¿no? Un botón que diga shift. Y ahí abajo, en los teclados, tiene usted una función que dice de esta manera, ¿no? Sí, dice sin. Sí, dice sin. Eso significa el seno. Pero está con letras amarillas, en cambio dice arriba, en las pequeñas, ¿no? Ahí dice sin menos 1. Eso quiere decir que es la función inversa. Entonces, al momento que usted aplasta el shift, entra la función inversa, que sería la del coseno. Entonces, les explico. ¿Cómo saca aquí el ángulo? Sí, usted pone la función inversa, sí, el shift, función inversa del seno, y esto le queda un ángulo de, el coseno es igual, sí, de B sería igual a, en mi caso, aquí me sale a mí 48,5 grados. Sí, 48,5 grados. Hasta ahí me hago entender. Preguntas. ¿Sí estamos claros? La próxima clase voy a conseguirme una calculadora digital para que puedan también visualizar y explicarles cómo sacar esa parte, ¿no? Sí. Entonces, mira acá. En este caso, el coseno del ángulo B, sí, el ángulo B tiene el valor de, ponemos, ¿no? Y este valor tiene de 48,5 grados, ¿no? Voy a poner aquí 48,5 grados. Muy bien. Mire, ese ha sido el valor del ángulo. Sí, 48,5 grados. Hasta ahí preguntas. ¿Sí estamos de acuerdo cómo dice esa parte? ¿Sí o no? Listo. Nadie me responde, creo que tienen dudas. A ver. Siguiente parte, vamos a resolver acá. A ver, como ya conozco el ángulo A, ¿no? Pero el ángulo B y el ángulo recto, pues quiero calcular el ángulo A. Miren, con el simple hecho de que yo tenga ya los dos valores de los ángulos, acá ya es algo simple. ¿Por qué? Mira acá. El ángulo A, voy a poner aquí. El ángulo A, ¿sí? El ángulo A es igual. ¿Cómo calculo el ángulo A? Pongo aquí así mejor. ¿Sí? Vamos menos, ¿sí? Menos el ángulo menos la suma del ángulo de 90 grados, ¿sí? De 90 grados, ¿sí? Que sería esta parte, ¿no? Más el ángulo B, ¿sí? El ángulo B que está acá arriba, ¿no? Este es el ángulo B, no se olviden, ¿no? El ángulo B. Listos. Y esto resolvemos. Entonces, mira acá. El ángulo A, ¿sí? El ángulo A menos. A ver, entonces aquí vamos a resolver. Entonces, miren, como yo no conozco el ángulo, voy a poner aquí. Recordemos que la suma de dos triángulos suman 180 grados. ¿Sí? Suman 180 grados. ¿Sí? Recordemos eso. Un triángulo siempre sus lados internos suman 180 grados, siempre. Entonces, menos, ya tengo el valor, ¿no? Que sería 90, ¿sí? 90 grados. 90 grados. Y esto más, ¿cuánto mide el ángulo B que encontramos?
48,5. ¿Sí? Eso es lo que encontramos de valor, ¿no? 48,5 grados. Muy bien. Entonces, ¿cómo resuelvo esa parte? Miren. Entonces aquí ponemos 180 grados menos, ¿cuánto es 90 más 48,5 grados? Esto es igual a 138,5. ¿Sí? 138,5. Muy bien, y esto ahora restamos de 180. ¿Sí? Esto me queda como valor el ángulo A. ¿Sí? El ángulo A tiene un valor de 41,5 grados. Mira acá. Sí, entonces de esa parte, de esa manera encontramos el siguiente ángulo, ¿no? Es decir, el ángulo A tiene un valor de, sería 41,5, ¿no? 41,5 grados. Listos, miren. Hasta ahí hemos encontrado los ángulos ya. Ya tenemos los ángulos todo trabajados. ¿Qué me falta encontrar aquí? ¿Qué según El ustedes? cateto B. Correcto, nos falta ubicar el cateto B. Entonces, como tenemos aquí un lado, un cateto y la hipotenusa, y nos hace falta conocer otro cateto. ¿Qué tal les parece si yo aplico el teorema de Pitágoras? ¿Sí? ¿Puedo aplicar o no el Pitágoras? ¿Qué me dicen? Sí, puedo aplicar. Vamos a resolver. A ver. Entonces, mira acá. Entonces, B es igual, ¿sí? B es igual a la raíz de, ¿sí? Teorema de Pitágoras para encontrar B. Sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que sería al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras para encontrar el cateto B. Y resuelvo. B es igual. ¿Cuánto es C al cuadrado? Y una vez hagamos directo, ¿no? 12 elevado al cuadrado me queda 144, ¿no es cierto? Sí, hagamos directo. 144 menos. ¿Cuánto vale A? 9. Y al cuadrado sería 81. ¿Sí? Muy bien, aquí digo lo siguiente. Entonces, B es igual 144 más, pero menos 81. Me queda aquí la raíz de 63. Muy bien, entonces aquí mi solución. B es igual. Sí, entonces B es igual. La raíz de 63 me queda a 7,9. Sí, 7,9. Es decir, el valor de B en este caso ha sido 7,9. Entonces aquí vamos a cambiar. Y sería B es igual. Sí, B es igual a 7,9. Listo. Y de esta manera hemos hallado los valores del triángulo rectángulo. Sí, hasta ahí alguna pregunta, señores, inquietudes. Yo sé que no está claro porque ha sido un poco confuso esto, pero vamos a ir poniendo atención. Lo que sí quiero que me entiendan es cómo utilizar la calculadora para poder hallar ángulos. De esta manera. Sí, hasta ahí alguna pregunta, señores, alguna inquietud. ¿Alguna pregunta? No, ¿Vamos listo. claros? Sí, perfecto. Muy bien, entonces vamos a tomar como referencia el primer ejercicio para resolver el segundo, ¿sí? En el cual tengo los valores que ya aquí en este caso me presentan, ¿no? Dice lo siguiente, resuelve el siguiente triángulo rectángulo en el cual se presentan los siguientes datos. Miren, las mayúsculas siempre indican ángulos y las minúsculas siempre indican lados, ¿sí? Vamos a ubicar esa parte. Pues miren, aquí tengo tres datos en los cuales yo puedo aquí poner lo siguiente, ¿sí? Primero, yo voy a graficar mi triángulo rectángulo, porque eso, si no puedo graficar, no puedo yo resolver, ¿no? Podemos graficar de cualquier forma, ¿no? Pero siempre y cuando sea un triángulo rectángulo. En este caso va a ser así, mire. Sí, ese va a ser mi triángulo rectángulo. Ya. En el cual me dice un ángulo, que el ángulo B
tiene 70 grados. ¿Sí? Vamos a ubicar aquí. ¿Cuánto mide este ángulo? Miren. Este ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Perfecto, no se olvide, siempre mide 90 grados. Miren, de ahí partimos, ¿no? Siempre mide 90 grados. ¿Listos? Vamos a dar valores, ¿no? Sí, vamos con los lados. Tengo un lado A, podemos poner, ¿no? A cualquiera, ¿no? Cateto A o B. Muy bien, aquí, ¿cómo le llamamos? ¿Qué me dicen? ¿Qué le pongo aquí para darle valor? ¿Ponemos A o B aquí? ¿Qué le ponemos? B. Ya, vamos a ver, pongámosles B. B es igual, ¿sí? A 75,18. Ese va a ser el lado B. Entonces el lado A tiene un valor, ¿no? Un valor de 27,36. ¿Sí? El valor del lado B. Listos. Entonces, ¿qué no tengo aquí yo? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta ubicar aquí? Coloquemos, ¿no? Vamos a poner aquí. Este va a ser el ángulo C. Pues mira acá. Como tengo el lado A, aquí va a ser ángulo A, ¿no es cierto? Como tengo B, aquí va a ser el ángulo B. ¿Sí? Miren. Entonces, el ángulo B me dice que tiene un valor de 70 grados. ¿Sí? En este caso. Sí, tiene 70 grados el ángulo B. Perfecto. Entonces, con esa indicación, vamos a darnos cuenta. ¿Qué nos falta? A ver, díganme ustedes, ¿qué nos El falta encontrar? ángulo A Ya, y perfecto. la El hipotenusa. ángulo ahí y la, Hipotenusa. perfecto. C es igual, la hipotenusa desconozco. Muy bien. Entonces, esas son las partes que tenemos que ubicar. Perfecto. Entonces, en esta parte, a ver, ¿qué empezamos buscando? Les pregunto a ustedes, ¿el ángulo o la hipotenusa? ¿Qué buscamos? Díganme ustedes, cualquier opción. La hipotenusa. Ya, listo. Vamos por la hipotenusa. Muy bien. Entonces, para hallar la hipotenusa, analicemos, ¿no? Como yo tengo dos catetos, ¿no? Y me falta la hipotenusa, ¿será que puedo aplicar el teorema de Pitágoras? ¿Qué me dicen? Sí, licenciado. ¿Por qué puedo aplicar Pitágoras? Dígame por qué. ¿Por qué puedo aplicar Pitágoras ahí? No, todavía no vale porque falta un ejercicio por resolver. Perfecto. Sí, vean. Puedo resolver por Pitágoras o también puedo encontrar por razones trigonométricas. Sí, no hay ningún problema. A ver, vamos a encontrar aquí por Pitágoras, ya como dijo el señor Herrera. Muy bien, vamos a aplicar por Pitágoras. Entonces, si aplicó Pitágoras, quiere decir que va a buscar la hipotenusa, ¿no? En la cual C es igual a la raíz de A cuadrado, ¿sí? De A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Esa quiere decir la fórmula para hallar la hipotenusa, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras. C es igual. Sí, hagamos directo. ¿Cuánto vale A? A ver, hagamos bien, ¿no? Sí, hagamos bien esto, que salga recto. Sí, a ver. Entonces, C es igual, ¿no? Hagamos directo. En la cual A me equivale a 27,36. ¿Sí? Y esto elevado al cuadrado me da un valor de 748. ¿Sí? 748. ¿Sí? Coma 6. ¿Sí? Y esto más. ¿Cuánto vale B? 75,18. Ya, y eso elevado al cuadrado me queda a 5.652, ¿no? Sí, 5.652. Sí, 52. Listo. Punto 1. Ujú. Ya, eso me sale el valor, ¿no? Resuelvo. Entonces, C es igual. Sí, C es igual. Bien, resuelvo esa parte. Y vamos a sumar, ¿sí? 748,6 más 5.652,1. Me da un valor de 6.400,
¿sí? 6.400.7, ¿sí? 6.400.7. Sacamos la raíz de eso, ¿no? Entonces la raíz, entonces esto es igual, ¿sí? La raíz sería 80. 80 y con decimales me queda 80,1. Mire. Entonces la hipotenusa, en este caso, ¿cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale? 80,1, ¿cierto? Mi pregunta, ¿está bien o está mal? ¿Qué me dicen? Está bien porque es mayor Está que bien los porque catetos. Ya, ¿por qué? es mayor que los catetos. Correcto, la hipotenusa siempre debe ser mayor, ¿no? Siempre debe ser mayor que los catetos. Ojo en esa parte, ¿no? Entonces está bien la hipotenusa. Hemos encontrado la hipotenusa. ¿Qué nos falta encontrar ahora? El ángulo A. Entonces miren, como conozco ya los dos ángulos, ¿no? Me falta un ángulo, ¿qué voy a hacer? Mira acá lo que voy a hacer. Entonces miren, el ángulo, ¿sí? El ángulo B, perdón, el ángulo A, que quiero buscar, ¿no? El ángulo A es igual, ¿no? Entonces 180 grados, ¿no? Que es el total, ¿no? Siempre 180 grados. ¿Por qué? Como les dije, la suma de los ángulos internos siempre suman 180 grados, menos la suma del ángulo C, vamos, del ángulo B, más el ángulo C, que ya tengo, ¿no? Eso voy a sumar, ¿no? Entonces, el ángulo A, ¿sí? El ángulo A es igual a 180 grados, ¿sí? 180 grados menos. ¿Cuánto vale el ángulo B? 160. Ya, vamos aquí. El ángulo B, en este caso, tiene 70 grados, ¿no es cierto? Sí, 70 grados más el ángulo C que mide 90 grados, ¿no? Sí, 90 grados. Perfecto. Se echaron un pedo, qué asco. Apaga el micrófono, por favor. Sí, entonces el ángulo A. El ángulo A es igual, ¿no? Listo, o sea, 180 grados. Sí, 180 grados. Menos, ¿cuánto es 70 más 90? 160. Listo, sería 160 grados, o sería 160 grados. Muy bien. Listo. Entonces, mira acá. Entonces, el ángulo A, sí, el ángulo A es igual. ¿Cuánto es 180 menos 160? Entonces, el ángulo A mide 20 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí me van a entender hasta ahí? A ver, y por ahí me decían, por ahí me recuerdo que alguien me dijo que cómo lo ubico también la hipotenusa, pero con razón trigonométrica. También puedo hacer. Vamos a aplicar antes que se nos acabe el tiempo. Tenemos tiempo, a ver. Vamos a aplicar, a ver, vamos a utilizar un ángulo. ¿Cuál utilizamos, el ángulo A o el ángulo B? Díganme ustedes, para encontrar C. El ángulo B. Ya, listo. Vamos al ángulo B. Listo. Del ángulo B, ¿qué función aplicamos? Seno, coseno, tangente. ¿Cuál aplicamos? Díganme cualquier función. ¿Cuál aplicamos? Tangente. Ya, listo. Vamos a la tangente, ¿ya? Listo. La tangente, sí, la tangente del ángulo B que estamos trabajando, ¿no? ¿A qué es igual la tangente? 70. No, pero vamos aquí con la definición, ¿no? Con la definición. Vamos aquí. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, del ángulo B, ¿sí? Del ángulo B, esto es igual a cateto, ¿sí? Cateto opuesto, ¿sí? Sobre cateto adyacente, ¿no? Muy bien, esa es la definición, ¿no? Para encontrar la tangente del ángulo B que estamos buscando, ¿no? Muy bien.
Ahora en esa parte, entonces vamos con el ángulo a buscar, ¿no? Y digo lo siguiente. Listo, muy bien. A ver, aquí, listo. Ya, perfecto. Entonces vamos a buscar aquí. La tangente del ángulo B. Entonces pongo aquí, no, tangente del ángulo B. ¿Sí? Tangente. ¿Cuánto vale B en este caso? ¿Tengo el ángulo B? Sí, ¿no es cierto? Que sería 70 grados. Sí, tengo el valor aquí. 70 grados. Sí, esto es igual. El cateto opuesto, ¿cuál sería del ángulo B? ¿Cuál sería el opuesto? Miren, el opuesto, ¿cuál sería? B, ¿no es cierto? Sería B sobre el adyacente que tengo A. Entonces, miren, como usted puede darse cuenta, aquí yo tengo los valores completos. Tengo el ángulo, tengo el cateto B y el cateto A. Es decir, no me sirve tangente. ¿Por qué? Porque quiero buscar la hipotenusa. Dígame en otra función para buscar. ¿Qué función aplicamos ahora? ¿Seno o coseno? Cualquiera. Seno. Listo, función seno. Vamos ahí. Seno del ángulo B. ¿A qué es igual el seno? La definición, ¿a qué es igual? ¿Sí estamos de acuerdo? Seno B. Esa es la definición, ¿no? Listo. Entonces, miren, el seno del ángulo B. Entonces, miren acá. El seno, ¿sí? Resuelvo aquí el seno del ángulo B. Vamos a hacer la razón trigonométrica, ¿no? Es igual. ¿Cuál será el opuesto del ángulo B? Sí, sería B minúscula, ¿no es cierto? B lado y la hipotenusa que no tenga valor, que sería C. Reemplazo valores, ¿sí? El seno del ángulo B, que en este caso B tiene un valor de 70 grados. ¿Sí? 70 grados. Esto es igual. ¿Tengo un valor de B? Sí. Que esto mide 75,18. ¿Sí? 18. Esto divido para... ¿Tengo el valor de C? No tengo, ¿no? Entonces aquí el objetivo es despejar, ¿no? Como no tengo C, voy a despejar C. Como C está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Entonces sería C por el seno de 70 grados. ¿Sí? Muy bien. Llegamos bien. El seno de 70 grados. Listo. Esto es igual a 75,18. ¿Sí? 75,18. Listos. Muy bien. El objetivo es despejar C. ¿Sí? Es despejar C. Vamos a despejar a C. ¿Sí? Entonces C es igual. ¿Sí? C es igual a 75,18. ¿Sí? Tenemos aquí una ecuación, ¿no? 18. El seno de 70, como está multiplicando, pasa a dividir. ¿Y qué sería? Seno de 70 grados. Listo. Entonces mira acá. El seno es igual. Vamos a dividir 75,18. Sí, 75,18 divido para el seno de 70 grados. Me queda 80,1. Si no me cree, pongan en la calculadora y le va a salir eso. Entonces mira acá. ¿Sí? Podemos comprobar que la función, ¿no? Aplicando función o teorema de Pitágoras es lo mismo, mire. Sí, estamos de acuerdo. Sí, me hago entender hasta ahí, señores. Sí, Ok. dicen. Preguntas. Dicen, Te escucho. en el primer ejercicio lo hicimos con coseno, ¿verdad? En el que salió el coseno 48,5, ¿cierto? ¿Sí? Pero yo le hago en la calculadora y me sale un ángulo de 41,2. Aquí, ¿no? En esa parte. Ajá. Ya, vamos a Ujú. ver. Es que sacaste la inversa en el coseno. Ah, no, no, la inversa todavía no le saco. Ya, entonces debes sacar la inversa. Por eso digo, mira, el coseno de B, saca la inversa, ponle cos a la B menos 1 y de ahí te sale el valor del ángulo. ¿Sí? Ya le hice. Listo. ¿Alguna pregunta a alguien más? Si es que no entendió, el día viernes volvemos a hacer lo mismo.
para que quede claro el tema, ¿sí? Si estamos de acuerdo. Así que me gustaría que revise el ejercicio. Si tiene dudas, me hace conocer el día viernes y así